Siendo hoy día domingo 3 de mayo, nuestro primer domingo de mayo, imagínense la última vez que nos vimos presencialmente fue a mediados de marzo. Así que seguimos con nuestra serie de mensajes que tiene como título Después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. Isaías capítulo 9, verso 2. Dijo el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta era la esperanza que vislumbraba el profeta hacia adelante. Este pueblo, este mundo, esta humanidad que ha seguido viviendo en tinieblas. Y mire lo que sucede hasta el día de hoy. Por un lado, la gente totalmente aterrorizada por este virus, sin esperanza, pero también al mismo tiempo poniendo su esperanza, su contentamiento, su afán en las cosas materiales. Bueno, el mundo no ha cambiado desde que Isaías escribió que el pueblo andaba en tinieblas, pero para este pueblo caído y corrompido ha visto gran luz. Los que moraban en esta tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y como nos dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Él, en este verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos y hermanas, confíen en esta promesa del verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y eso es lo que queremos compartir y enseñar con este primer día de la resurrección, este domingo, ese primer día de la semana, es efectivamente el nuevo amanecer para la humanidad que estaba en tinieblas. Incluso para los mismos discípulos, para los mismos seguidores y seguidoras del Maestro, estaban aquel amanecer en tinieblas, en oscuridad. Aún reinaba la noche emocional y espiritual para ellos. Pero como lo dice el título de nuestro mensaje, después de las tinieblas, amaneció aquella luz. Después de la noche más oscura, el amanecer más luminoso de la humanidad aconteció en aquel día domingo. Después de las lágrimas de hombres y de mujeres, vino el gozo. Después de la incredulidad de estas mujeres y de estos hombres, vino la fe. Después del temor y el miedo en el cual estaban empantanados, vino la confianza y el valor. Quiero recordarles los sentimientos, el sentir de este grupo de seguidores de Cristo, perplejos, dudosos, confusos, atemorizados, asustados, con temblor, con espanto, con miedo, llenos de llanto y de tristeza. Mire lo que dice Marcos 16:10. Yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con Cristo. ¿Y cómo estaban ellos? Según nos dice Marcos 16, ellos estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Usted, hermano y hermana, está así triste y llorando en la soledad, en la angustia de su hogar. Pues bien, este es el mensaje que usted y yo necesitamos. Juan 20:19 dice que llegó la noche de aquel mismo día, es decir, la noche de aquel primer domingo de resurrección, este primer día de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Se da cuenta de cómo estaban las mujeres y principalmente los hombres seguidores de Cristo tristes, llorando, no creyendo los anuncios de las mujeres, de estos discípulos que iban a Emaús. Estaban con las puertas cerradas
reunidos por miedo de los judíos. No estaban proclamando las buenas nuevas. Tal vez se pueden parecer a algunos de nosotros que estamos a puertas cerradas, más que por preservar la vida, por miedo. Pues bien, nuevamente, esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que vayamos de lleno a la escritura. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Y quiero seguir profundizando en lo que sucede en estos primeros 12 versículos de Lucas 24. Imagínense, creo que es el tercer mensaje y aún no puedo salir ahí de este primer evento, pero es necesario que lleguemos hasta lo más profundo para que podamos no solamente interpretar, sino también aplicar aquellos eventos del primer día de la resurrección. Lucas 24, versos 1 al 12. Voy a leer yo y espero que usted siga atentamente con su vista. Ya, por favor, lea atentamente junto conmigo. Dice así la palabra de Dios. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, era el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En algún minuto ya dijimos que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras más. Y ellas hallaron, versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijeron estos dos ángeles según los otros evangelios. ¿Por qué buscan ustedes, mujeres, entre los muertos al que evidentemente está vivo? No está aquí, le dicen los ángeles, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo del sepulcro, las mujeres dieron nuevas, compartieron el evangelio de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los otros discípulos. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ya hemos avanzado bastante en los dos cultos anteriores, pero yo les dije el día miércoles que aquí hay algo muy especial que sucede en este intercambio de palabras de las mujeres con los ángeles. Las mujeres van al sepulcro, este grupo de mujeres, al sepulcro ahí de José de Arimatea, donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellos están ahí en el tercer día ya, en el mismo tercer día, es decir, al tercer día de la crucifixión. Y las mujeres van, ¿y cuál es la esperanza de estas mujeres? Es encontrar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, fallecido, muerto, inerte, para poder aplicar estos ungüentos aromáticos y preservantes sobre el cuerpo envuelto en este sudario del Señor Jesucristo. Eso era lo que ellas esperaban. Ellas no iban al sepulcro para confirmar o comprobar que Él no estaba o que había resucitado. De ninguna manera. Ellas llegaron también tristes. Y yo les desafié el día miércoles a que
viéramos el texto y tratásemos primero de hacerle preguntas, y por medio de estas preguntas, al responderlas, pudiésemos descubrir qué es lo que sucede acá, ¿ya? Y aquí hay un verbo que se repite 2 veces, que es acordarse, traer a la memoria o recordar, como decimos nosotros. Se acordaron y no se acordaban al principio, ¿ya? Y yo les desafié, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que cambia la perspectiva de las mujeres? Porque en las palabras de los ángeles, ahí les dan a entender como una exhortación, como una amonestación. Acuérdense de lo que Jesús les habló incluso cuando estaba en Galilea. Se recuerda que ahí quedamos el día miércoles, versículo 6, Lucas 24. Mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. Y aquí viene el verbo, acuérdense o acordaos de lo que os habló. ¿Quién? Jesús. ¿Cuándo y dónde? Cuando estaba vivo y allá en Galilea. Es decir, como vimos el día miércoles, el Señor les había hablado en innumerables oportunidades y ocasiones, les había anunciado que Él debía sufrir en manos de pecadores, que Él debía morir en Jerusalén e iba a resucitar al tercer día. Por ejemplo, Marcos 9:31, tempranamente en su ministerio, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Es decir, Jesús ya les había dicho que él iba a ser entregado, que iba a morir y a resucitar al tercer día. Lucas 9:31, quienes aparecieron rodeados de gloria en el día de la transfiguración de Cristo ya hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y en Lucas 19 también, en Galilea, Jesús le había dicho o le había dado a sus discípulos instrucciones explícitas acerca de lo necesaria que era su muerte inminente. Y dijimos el día miércoles, a tal punto fue claro el anuncio del Señor Jesús de que Él iba a morir y resucitar al tercer día, que aún los sumos sacerdotes, porque había más de uno, uno vigente y el otro vitalicio, los fariseos, los del Sanedrín, fueron a advertirle a Pilato mismo que este hombre, Jesús, había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, por eso los ángeles le dicen a las mujeres, acuérdense de lo que Él les habló de antemano. La muerte y resurrección de Cristo no eran un misterio, no era un velo en cuanto a la enseñanza. Obviamente es un misterio porque algo profundo, difícil de comprender en una primera instancia, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero el ángel les dice, acuérdense de lo que os habló. Pero mira ahora, llevemos nuestra vista bueno, estamos ahí en el versículo 6, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el versículo 8? Voy a leer 6. ¿Tiene su vista puesta en el texto? Deje de mirar un poco ahí la pantalla y vea su Biblia. Lucas 24, 6. Ahí en la mitad del versículo, los ángeles le dicen a las mujeres, acuérdense de lo que os habló el Señor Jesús. Versículo 8, ¿qué es lo que dice al principio? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquí hay un contraste en apenas 2 versículos. Versículo 6, las mujeres olvidaron completamente que él iba a resucitar. Por eso van al sepulcro a buscar el cuerpo del maestro para ungirle. ¿Dónde estaban los discípulos, los apóstoles y otros varones más? Encerrados, llorando, con miedo de los judíos. Todos habían olvidado estas palabras, menos los sacerdotes. Todos se habían olvidado los seguidores de Cristo. Y en el verso 8, ¿qué es lo que sucede? Vuelva a leerlo usted en voz alta y en su casa. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Jesús, eh, anunciando de antemano en su ministerio, en vida, en muchas oportunidades, que Él debía ser entregado, que Él debía sufrir
que iba a morir y que iba a resucitar. Era el Evangelio de antemano que Jesús lo había predicado. ¿Qué es lo que sucede entre esta amonestación a recordar las palabras de Cristo? ¿Qué es lo que sucede después en el verso 8 que ellas se acordaron? ¿Lo descubrió? Usted me dice, pero pastor, es muy simple. La respuesta está en el verso 7. ¿Qué es lo que pasa en el verso 7? Los ángeles le acordaron verbalmente, testimonialmente, lo que Jesús les había hablado. ¿Y qué dice el versículo 7? Diciendo, es necesario, es indispensable que el Hijo del Hombre sea entregado. Es decir, lo que les dijo antes, ya había sucedido, pero siguen hablando ahí como presente. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se da cuenta de los tres verbos? Acuérdense, dice el verso 6, mujeres, acuérdense de lo que el Señor les habló. Y los ángeles lo resumen magistralmente, porque Cristo así lo había dicho también. Era indispensable, necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado, que fuese crucificado y que resucitase al tercer día. Una vez que les dicen los ángeles esto, milagrosamente, ¿qué dice el verso 8? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, ¿qué es lo que están comunicando los ángeles en el versículo 7? Si usted ha estado en nuestra iglesia por lo menos estos últimos años, usted sabe que es una palabra que resume las palabras de los ángeles en el verso 7. Una sola palabra. Una palabra que viene del griego y que ha sido transliterada a nuestro idioma en español, que es lo que resume también nuestra triple confesión que hemos venido viendo. ¿Cuál es esa palabra, ese concepto, esa maravilla que resume el mensaje de los ángeles? Efectivamente, el Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario que sea entregado, es decir, que sufra, que sea crucificado y que resucite. Lo que después dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 1, 2 y 3. Él dice, este es el evangelio que yo os he enseñado, el cual ustedes creyeron, que Cristo debía morir por nuestros pecados, y el morir incluye todo el sufrimiento anterior, desde que es entregado, torturado, desde que Cristo sufre el juicio de Dios sobre su cuerpo por nuestros pecados, su pasión y muerte, dice el apóstol Pablo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Las mismas palabras del apóstol Pablo. Bueno, ¿por qué hay tanta coincidencia? Porque Pablo y Lucas fueron compañeros, fueron misioneros. Ellos tuvieron tiempo para compartir esto. Lucas compartiéndole a Pablo probablemente los descubrimientos, los testimonios que Lucas como historiador había recopilado de María, de las otras Marías, probablemente de Pedro y de otros apóstoles. Y Pablo diciéndole, mira Lucas, esto es lo que Jesucristo mismo me reveló a mí de manera especial, sobrenatural. Cristo mismo me reveló a mí el evangelio que yo les he enseñado a todas las iglesias que he visitado. Y Lucas, por otra parte, diciéndole al apóstol Pablo, sí, mira, lo que tú me dices es lo mismo que yo he recopilado, la información histórica que me han entregado todos estos innumerables testigos con estas indubitables pruebas. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el verso 6? Acuérdense, mujeres, y el verso 8. Entonces ellas se acordaron, es el Evangelio de Jesucristo, solo que ahora lo predican los ángeles.
aunque ellas ya lo habían escuchado, los apóstoles lo habían escuchado, pero era necesario que lo recordaran. Y este es el Evangelio completo. Ahora, les quiero decir cuál fue el problema de hombres y mujeres seguidores de Cristo. Lo que ellas y los discípulos habían creído era un evangelio incompleto. Ellos habían visto que había sufrido, padecido y vieron que había sido crucificado. Pero ¿qué les faltó? La certeza de la resurrección. Después de las tinieblas, la luz de la resurrección. Mire, más adelante en el mismo Lucas 24, acontece el mismo error, pero en estos dos discípulos que van caminando a una aldea llamada Emaús. No lo vamos a estudiar ahora, pero lo vamos a estudiar más adelante, pero voy a leer lo que sucede. Van dos discípulos caminando a Emaús y Cristo resucitado se acerca a ellos y de alguna manera ellos no reconocieron que era Jesús. Y les pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido? Y los discípulos esto le dicen, ¿eres tú, en el verso 18, Lucas 24, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, mire cómo estos dos discípulos relatan los acontecimientos de esos últimos días, que Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hablan de Jesús, pero no hablan de él como Mesías. ¿Se da cuenta? Maestro, profeta, nazareno, poderoso. ¿Y cómo le entregaron el verso 20? Lo mismo que dijeron los ángeles, ¿se recuerda cómo le entregaron los principales sacerdotes, gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Es decir, van en la primera parte del Evangelio, igual que las mujeres. Saben que sufrió, saben que fue crucificado. ¿Y qué dicen estos discípulos en el verso 21 de Lucas 24? Pero nosotros, dicen estos hombres, esperábamos que Él, que Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy, domingo, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, en el día que Cristo resucita y que está con ellos ahí en ese atardecer de ese domingo, primer día de la semana, es el tercer día. Un detalle importante para aquellos eh, que, que debaten, ¿verdad?, cuántos días fue su muerte, crucifixión y resurrección. ¿Cuál es el problema de estos discípulos que van a Emaús? Un evangelio incompleto. Ellos entienden que murió, que sufrió, que fue crucificado, pero al igual que las mujeres que van al sepulcro, les faltaba la certeza de la resurrección. Nuevamente, en las mismas palabras de estos discípulos narrando los eventos ocurridos, mencionan todo, incluso llevaban la cuenta de los días transcurridos, pero omiten y olvidan la resurrección de Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, todos los sentimientos negativos involucrados anteriormente que les mencioné, miedo, temor, perplejidad, espanto, llanto, tristeza, por eso todos estos sentimientos negativos involucrados, porque no creyeron en el Evangelio anunciado por Cristo mismo. No creyeron el Evangelio completo. No nos sirve creer un evangelio incompleto. No podemos proclamar un evangelio que solamente hace énfasis en la muerte de Cristo y deja, cercena la resurrección de Cristo. Cuando proclamamos el evangelio es completo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esa es nuestra esperanza. Si no solamente nos quedamos en las tinieblas, lo que le sucedió a las mujeres y a los hombres seguidores de Cristo. Entonces, ¿por qué las mujeres se acordaron de las palabras dichas por Jesús respecto a su futura muerte? Porque los ángeles le proclamaron el evangelio completo. Recuerde que lo que dice el verso 7, palabras de los ángeles, era necesario que el Hijo fuese entregado, crucificado y resucitado al tercer día. Por eso las mujeres se acordaron,
porque escucharon el Evangelio, pero algo más. Y aquí es donde va la lección y la aplicación. Ellas creyeron y tuvieron fe. Creyeron y tuvieron fe. Ahora, ¿por qué los discípulos no se acordaron de estas mismas afirmaciones de Jesús? Si ellos también la habían escuchado en muchas oportunidades, incluso Pedro y Jacobo estuvieron en la transfiguración escuchando este anuncio de que él había de morir en Jerusalén. ¿Por qué las mujeres sí se acuerdan y los varones no? Por la fe. Ellas creyeron inmediatamente a lo que dicen los ángeles. Sin embargo, los hombres, van las mujeres, van estos dos discípulos de Maús que vieron a Cristo, les van a contar y aún así estos hombres no creen las afirmaciones de la resurrección. Y usted me podrá decir, sí, pero es que los ángeles, no, es que el que les predicó esto fue Cristo mismo. Ya leímos los pasajes para no repetirlo. Entonces, si Cristo mismo es quien predica el Evangelio, ni aunque venga un ángel, ni aunque alguien resucite entre los muertos, como le dijo Jesús en esta historia del Lázaro y el rico que mueren. Eh, si no es Cristo, si no le creemos a Cristo, podrán venir 1000 ángeles y no creeremos. Entonces, ¿qué quiero rescatar, hermanos, de todo este evento en ese primer día de la semana de resurrección? La fe y la creencia de las mujeres. Recuerde, según Lucas, las mujeres desde la misma crucifixión estaban obrando en favor del Maestro. Le acompañaron en ese vía crucis, observando la cruz. Luego las mujeres se proponen actuar en favor del cuerpo fallecido de Jesús antes de la sepultura. ¿Se dan cuenta? Las mujeres estaban en una actitud activa, proactiva. Ellas estuvieron actuando en favor del Maestro desde su mismo sufrimiento. ¿Qué es lo que hay detrás de estas obras? Hay fe verdadera y genuina. En contraste, los discípulos están impávidos, los discípulos están inmovilizados. De hecho, eh, algunos de ellos ni fueron al monte a presenciar la crucifixión de Cristo. Qué triste habrá sido eso para el Señor, que sus apóstoles corrieron y se escondieron como ovejas dispersas. Ellos estuvieron impávidos, inmovilizados por la tristeza, por el temor, por la frustración, sentimientos todos provocados por su incredulidad, por falta de fe, por su falta de memoria de las mismas palabras proféticas de Jesús pronunciadas antes de morir. Es cierto, las mujeres también habían olvidado estos anuncios del Maestro, pero ante el estímulo del Evangelio y la fe presente y activa en el corazón de estas mujeres, es aquí. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Los discípulos, en cambio, están sin fe en sus corazones. Por lo tanto, su incredulidad promueve su falta de memoria y su falta de obrar, su inactividad en favor del maestro fallecido hasta hace unas horas antes. Hermano, esto es lo que les quiero transmitir. Todos nosotros tenemos ya la información del Evangelio y espero que todos los que estén escuchando hayamos creído en el Evangelio completo de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero, ¿cómo estamos viviendo? ¿Con fe o sin fe? ¿En incredulidad o en credulidad? ¿Sin creencia o en creencia? Mire lo que dice Santiago 2, Santiago capítulo 2, que nos ayuda a entender qué es lo que estaba detrás de las mujeres. Era la fe de estas mujeres obrando en favor del maestro y después la misma fe de las mujeres obrando en fe para salir a compartir las buenas nuevas e ir a los otros discípulos. Así que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá esta fe salvarle? De ninguna manera. Aún los demonios creen y tiemblan. Aún ellos pueden tener fe, una fe de información, pero no la fe que salva. Las mujeres tenían esa fe que salva, le creyeron a Cristo, creyeron al Evangelio entregado por los ángeles, porque por eso aún en su tristeza obraron en favor del Maestro. ¿Por qué? Porque había fe en ellas. Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Que dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 20, Santiago 2, más quieres saber, hombre vano, mujer vana, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando están inmovilizados, aterrorizados, como estos discípulos? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no tiene fe en el Señor Jesucristo ni fe en el Evangelio. No hay fe sin obras de ninguna manera según la palabra de Dios. La fe que justifica, la fe que justificó a Abraham es la fe que le llevó desde su tierra natal, de su parentela, para ir a la tierra prometida en Canaán. La fe que salva, la fe que justifica, es la que provocó que Abel entregara un mejor sacrificio que su hermano Caín. Lo dice Hebreos capítulo 11. La fe de estas mujeres les permitió acordarse del Evangelio, creer en este Evangelio y les activó no solamente ir a servir el cuerpo de su maestro, sino posteriormente con gozo, gran gozo, ir y llevar el Evangelio a los discípulos incrédulos, atemorizados. El Espíritu Santo, hermanos, actúa en ella y actúa en concordancia con la fe y la escritura. Y eso, para ir terminando, es exactamente lo que sigue necesitando el pueblo de Dios en estos tiempos de crisis. Esto es lo que yo incluso necesito, y tú, seguir creyendo en un evangelio completo, bíblico, fiel y verdadero. Necesitamos creer como lo hicieron estas mujeres, acordarnos, oh, verdad que este es el evangelio que ha sido predicado en la iglesia bautista de Conchalí. Este es el evangelio que salva, que mueve, que activa, que nos lleva incluso a arriesgar nuestras vidas. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, esta crisis de salud, creo yo, es principalmente un juicio para la iglesia de Dios en todo el mundo. No creo que Dios esté juzgando a los incrédulos porque el juicio de ellos va a ser justamente una eternidad sin Cristo. ¿Qué es lo que ha evidenciado esta pandemia en la iglesia? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. De hecho, el apóstol Pedro dice que el juicio comienza primeramente sobre o por o en la casa de Dios. Ha evidenciado nuestra falta de fe, ha evidenciado cómo creemos lo que todos nos dicen en vez de creer en el Evangelio. Estamos atemorizados por un virus, por algo que nos va a matar, que va a exterminar nuestras vidas, cuando las estadísticas dicen que de cada 10 personas, 10 van a morir. Esa es la estadística que vale. Todos vamos a morir, porque es la sentencia y el juicio de Dios desde Adán y Eva. El pecado entró y por el pecado entró la muerte. Entonces, claro, estamos preocupados por unos días antes, unos años antes o después de morir. Hermanos, necesitamos recuperar el Evangelio para tener esperanza. La iglesia en crisis, inmovilizada, inerte, como estaban las mujeres y los discípulos, necesitamos que otra vez nos recuerden el Evangelio del Señor Jesucristo, porque aún en nuestra casa, en nuestra cuarentena, en nuestro autocuidado, lo único que va a traer esperanza al creyente es el Evangelio. Y esta esperanza, este Evangelio es que nos va a tener con la esperanza de volver a congregarnos
nuevamente. La verdadera fe, la verdadera creencia en el Evangelio trae acción. La verdadera fe se mueve, impulsa. La fe que tenían estas mujeres, la fe que justifica, que salva, y no tengamos miedo de decirlo, porque algunas nuevas corrientes doctrinales están tratando de anular esta responsabilidad en el hombre, cuando lo vemos desde el mismo huerto del Edén hasta el final de la revelación de Dios, que la fe es lo que Dios requiere de nosotros los pecadores, porque la fe impulsa, la fe es un fuego que enciende, la fe es un combustible que activa. Pastor, usted le está poniendo mucha retórica y poca palabra. ¿Usted ha leído, hermano y hermana, lo que dice Romanos capítulo 1? ¿Qué dice Romanos capítulo 1, 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es este poder que enciende, que mueve, que activa, como a estas mujeres que las impulsó por sobre la preservación de sus propias vidas. Ellas corrieron públicamente a comunicar el Evangelio a hombres encerrados. ¿Y la fe? Bueno, en verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lea, por favor, hermano y hermana, a lo mejor usted que lee libros de la Biblia y nunca lee su Biblia. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 respecto a la fe? ¿Qué dice Romanos capítulo 4 respecto a la fe de David, la fe de Abraham? ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Por favor, cuente usted en Romanos capítulo 5 cada una de las bendiciones que vienen por la fe, por medio de la fe. Lea, por favor, la palabra, lea la escritura. Y no se quede, no te quedes como estos discípulos inmovilizados, que incluso van las mujeres, versículo 11, Lucas 24, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿A cuántos de ustedes, hermano, o amigos a lo mejor, que no conocen el Evangelio aún, cuántas veces tú me has escuchado predicar las mismas palabras domingo tras domingo, jueves tras domingo, más de casi ya 30 predicaciones que llevo por este medio? Tú las encuentras repetidas, pero ese es el Evangelio vez tras vez. Y cada vez que tú las escuchas, te siguen pareciendo locura, repeticiones vanas y no crees el Evangelio. Bueno, solamente te animo a que vuelvas a leer y que veas cómo estas mujeres se acordaron y fueron a predicar el Evangelio y las comunicaron. Aquí está la gran diferencia y la gran carencia de los otros, de estos discípulos. No creían, lo dice Lucas 24:11. Es decir, les faltó fe, certeza, les faltó certidumbre en lo que el mismo Jesús les había anunciado antes, que Él resucitaría de entre los muertos. Hermanos y hermanas, después de las tinieblas, la luz de la resurrección de Cristo. Hermanos, quizás cuánto nos vamos a enfermar y vamos a salir adelante. ¿Cuántos vamos a morir en este año? ¿Cuántos vamos a morir el próximo año? ¿Cuántos vamos a morir en 5, 10, 20, 30 años más? No importa. Si es antes, si es después, o incluso nuestra esperanza si Cristo viene antes y no tomamos el trago amargo de la muerte. No importa, porque lo que dijo Pablo en Filipenses 1, más el vivir es Cristo. Incluso Pablo dice, si me toca morir, el morir es ganancia, porque el morir será solamente el cerrar los ojos a este mundo y al segundo después volver a abrir esos ojos espirituales en la presencia de Dios mismo, ausentes al cuerpo,
presentes al Señor para disfrutar de esa vida eterna, plena, perfecta con el Señor. Acuérdate, acuérdate de lo que Cristo habló en su palabra, que debía ser entregado, que debía morir y resucitar al tercer día. Acuérdate entonces, hermanos, que después de las tinieblas, para el Hijo y la hija de Dios, siempre viene la luz.